nota y ya empezamos mal la presentación. Así que eso se lo dejo a ella, que es la experta, que además creo que ya ha repartido ahí el mapa mental. Y lo que quiero es hablar un poquito de ella y solo por cosas buenas, la verdad. Yo la conozco ya hace más de 20 años. Además he visto el libro que estuvo en la UAS en el año 98-99, empezó, y yo también. Aunque creo que ese año no nos conocimos el siguiente, ¿no? Y, o sea, que ya hace muchos años. Ha llovido desde entonces. Y pasamos allí muy buenos momentos. Bueno, pasamos de todo, pero buenos momentos los hubo, muy buenos. Formamos ahí un grupillo que lo pasábamos muy bien, reíamos, gastábamos cada broma, no sé, comíamos, un montón de cosas que me han dicho que no las cuente para no crear mala fama, así que me las callo, pero lo pasamos muy bien. Luego se fue a trabajar al hospital de Móstoles y yo la verdad es que me alegro que pidiera allí una excedencia. No se alegrarán tanto ni sus pacientes ni sus compañeros, pero yo sí, porque así ahora la tenemos con nosotros allí en la Rey Juan Carlos y creo que allí puede tener un gran desarrollo de todo su potencial. Ya de momento ya no es solo Elena Benito, ya es la doctora Elena Benito González, ya nos tenemos que hacer una reverencia o lo que sea, porque ya es doctora, ahora ha publicado este libro y está haciendo un montón de cosas. Pero es que además no es solo que la conozca ya desde hace tanto tiempo, sino que incluso antes de conocernos ya teníamos un vínculo, porque mi madre fue su profesora. Y cuando yo le dije, pues no sé si te acuerdas de Elena Benito, que fue alumna tuya, solo me dijo, ay, con una sonrisa, Elena, dice, una alumna 10, una alumna de matrícula. Así que la tenía ahí, que la recordaba perfectamente. Por tanto, ya tenemos un 10 esta tarde, que es como estudiante, como alumna, que es perfeccionista y que es una gran alumna, y así la recuerdan sus profesores. Pero también hay que hablar de Elena amiga. Si yo hiciera ese mapa mental y dibujara esas ramitas, que eso parece un árbol frondoso, y pusiera amiga, y luego sacara otra rama y pusiera amigas imprescindibles, pues ahí tenía que pegar la foto de Elena, o poner Elena, ¿no? Porque ella está ahí a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras, y bueno, no es cuestión de contar anécdotas, pero siempre está ahí. Entonces, para mí eso es muy importante. Así que ya tiene ahí otro 10, también es una amiga de matrícula. Y como profesora, que yo le he visto dar clase, también es una profesora 10. Y si están aquí alumnos suyos, lo podrán corroborar. Y si no están de acuerdo, pues no sé, que hablen ahora o que callen para siempre, como se suele decir, ¿no? Así que profesora 10 también. Y aquí están sus familiares, pues también podrán decir si es esposa 10, hija 10, hermana 10 u otro parentesco 10. Y en fin, yo creo que sí, que le pondrán esa nota también, si no, que hablen ahora, callen para siempre o aguanten luego pues el mal rollo, ¿no? En fin, así que parece que la tarde va de 10. Y no solo Elena, sino también este libro, que me imagino que ya lo tenéis o lo tendréis pronto, que me parece que es una maravilla, que creo que el encuentro con la editorial y Elena ha sido estupendo, porque es que es un diseño alucinante. Ya me alucina lo primero la foto de ella, que es tan dinámica, tan activa, tan divertida, no la foto muy académica que se suele poner en los libros, y eso ya me gustó. Y el índice es que me impactó, porque ya te meten un mapa mental y dices, madre mía, ¿qué voy a encontrar en este libro con un diseño alucinante, un colorido, no sé, vamos, que me ha llegado al corazón y al brainy? Y si no sabéis lo que es el brainy, pues tenéis que leer el libro, ¿no? Así que también podemos decir que es una autora 10, y este libro también es un 10. Así que tenemos una tarde 10, y yo no me quiero enrollar más para que pueda hablar Elena, así que os dejo con Elena y con su libro Aprende a Aprender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, de verdad. Bueno, los que me conocéis sabéis que no puedo estar sentada, así que me tengo que poner de pie. Muchísimas gracias, como ha dicho Susana, a todos los que estáis aquí hoy acompañándome, porque, bueno, aparte de los nervios que tengo, la realidad es que es una tarde muy especial para mí, y qué mejor compartirla con todas las personas que son especiales, que sois los que estáis aquí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, Susana, por la presentación que me has hecho. Estaba a punto, pero no lo has conseguido, ¿vale? No he logrado, así que te seguiré invitando a café la semana que viene. Me ha encantado. Tú sí que eres una maravilla. Bueno, a ver, no me quiero poner muy seria ni os quiero hacer spoiler del libro totalmente, y llevo muchos días pensando cómo podía contaros algo especial y que no fuera directamente a hablar del libro. Y fijaos, he pensado detenerme un poco a pensar y a compartir con vosotros qué me habría gustado a mí que me contaran cuando yo tenía 18 años. Es decir, si mi yo de 18 años hubiera estado sentado ahí donde estáis vosotros,
qué seguridades le habrían gustado que le dieran, ¿no? Qué certezas, porque claro, con 18 años y con 18 y con 40 uno tiene inseguridades, más estos 2 últimos años que hemos vivido en los que veíamos que no podíamos controlar nada de lo que pasaba afuera. Bueno, pues yo quiero daros la certeza, la seguridad de que sí hay cosas que podemos controlar, sí hay certezas, ¿no? Entonces la primera certeza que yo he experimentado a lo largo de estos años es dar siempre el 100% en aquello que emprendáis. Lo que sea, un proyecto empresarial, una nueva relación, una carrera universitaria, un instrumento musical, una disciplina deportiva, da igual. O sea, si dais el 100% en lo que estáis haciendo, dentro de 20 años no os pararéis a pensar, ¿y si yo hubiera hecho más? ¿Y si me hubiera presentado a esa posición? ¿Y si hubiera sacado más nota de selectividad y hubiera hecho otra carrera? ¿Vale? Por lo menos ese peso de los hombros, que es muy duro a lo largo de los años, nos lo quitamos de encima. Luego la vida nos llevará por donde nos tenga que llevar, pero de verdad, el dar siempre el 100% nos va a quitar muchísima carga a lo largo de la vida. Mi primer consejo. El segundo, la segunda certeza, la segunda seguridad. Todo cambia. Todos son sistemas dinámicos. Vosotros sois un sistema dinámico. La sociedad que nos acoge también es un sistema dinámico. Entonces, si todo cambia, lo único seguro es que tenéis que cambiar con lo que tenéis alrededor. Nos tendremos que adaptar a nuestro entorno y esa adaptación no es otra cosa que aprendizaje. En ese cambio que vamos a tener que experimentar, lo único que tenemos que aspirar a conseguir es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Vale? Está bien siempre tener ídolos, tener gente a la que admiramos, pero las comparaciones son odiosas. Entonces, lo único que tenemos que hacer cada noche es vernos a nosotros mismos y decir, mi yo de hoy sabe un poquito más que mi yo de ayer, he mejorado en algo con respecto de mi yo de ayer, y esa es la única expectativa que tenemos que tener, ¿vale? La única aspiración. Todo lo demás nos va a llevar a frustraciones. Certezas en tiempo de inseguridad. ¿Vale? Pensad todo lo que hemos pasado con el COVID, nos ha tocado adaptarnos a dar clases o a trabajar telemáticamente. ¿Qué es lo único que hemos podido controlar estos años? Nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos, nuestra manera de afrontar las cosas y nuestro conocimiento de saber que podemos afrontarlas, ¿vale? Por eso os regalo, os hago meditar sobre esas dos certezas. Para ese cambio que os animo a hacer, para convertiros en la mejor versión posible de vosotros mismos, también os pediría que abrazarais dos palabras, que son la perseverancia y la disciplina. No sé, dan un poco de sarpullido, parece que hablar de esfuerzo últimamente da esta cosa, ¿no? Pero quiero mostrar la importancia de estas palabras con dos frases. Fijaos la primera, la perseverancia es la virtud de los menos brillantes. Y diréis, ¿y esta frase de quién es? Pues de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, cuando lleguéis al final del libro, vais a ver que es el alma de este libro, con su teoría de la neurona y con su premio Nobel del año 1906. Pues sí, Ramón y Cajal se percibía a sí mismo como poco brillante. Él decía que gran parte de sus descubrimientos se los debía a esa flexibilidad que él tenía, porque como asumía que podía estar equivocado, siempre tenía diferentes puntos de vista. Y gracias a eso hizo muchísimos descubrimientos. Él decía que a nivel de tozudez no le ganaba a nadie. Perseverancia, no lo olvidéis, ¿vale? Muchas veces el más, podemos decir, el más inteligente o el más rápido en coger las cosas, al final es el que aprovecha menos sus actitudes, porque precisamente confía demasiado en ellas. Entonces, cualquiera, el que las tenga, que las aproveche, el que no las tenga tanto, que confíe en la perseverancia. Fijaos otra frase que bonita. Solo los disciplinados son libres. El hombre indisciplinado es esclavo de sus pasiones y de sus estados de ánimo. El entorno de esta frase es totalmente diferente, no es científico, es de Eliud Kipchoge, que es un maratoniano de Kenia. ¿Quién mejor acostumbrado al sufrimiento que los que hacen maratón? Yo cada vez que lo veo, no sé ni cómo lo pueden hacer, pero vamos, la profundidad de la frase es importante. Solo los disciplinados son libres. En el libro digo algo así como que el hábito nos hace libres y parece una cosa un poco contradictoria. Pensad, vosotros mismos os ponéis un sueño, tenéis un objetivo en mente y sois capaces de dirigir vuestros actos cada día hacia la consecución de ese objetivo. Es decir, elegís los actos para conseguir ese sueño. Sin embargo, todos tenemos un amigo que podemos llamarle mi amigo ya si eso. Ya si eso mañana, ya si eso cuando se me quite la resaca cojo los apuntes. Es que además me ha sonado el móvil, es que están tomando cañas, que pinto yo aquí estudiando, ¿no? Ya si eso lo haré en otro momento. Mi pregunta es, ¿quién es más libre? ¿El que ha elegido dirigir sus actos hacia la consecución de un objetivo que merece la pena o el que se deja llevar por el entorno y está a la deriva de los acontecimientos? Yo lo tengo claro, os pediría que lo pensarais un poquito a lo largo de estos días porque son cosas que nos pueden cambiar la vida. Bueno, y teniendo un poco estos pensamientos en mente, esas certezas y ese deseo de que abracéis la perseverancia y la disciplina como compañeras de viaje, también me gustaría que este libro fuera un compañero de viaje para vosotros. Y ahora sí, pues voy a hablar un poquito del libro. Este es el caos que tenía en la cabeza cuando empecé a pensar en el libro. Llevaba una hoja de papel y esto es lo que escribí en un parque. Pretendía ser el mapa mental, que luego he cambiado un montón de orden. Quedó algo parecido a esto. Y finalmente
el libro ha quedado en esto. Esto es un resumen, ahí tenéis en una hoja un resumen de un libro de 250 páginas. Es una parte muy pequeñita de lo que podemos conseguir hacer manejando este libro, ¿vale? Porque los mapas mentales son una parte muy pequeña dentro del capítulo 5, pero he creído que era una buena manera y una manera muy sencilla de daros un paseo por el libro, por sus ramas principales, que son los capítulos del libro, y sobre todo para que entendierais por qué he escrito lo que he escrito y en el orden que lo he escrito, ¿vale? Entonces, os voy guiando porque muchos de vosotros seguro que no habéis manejado una herramienta de estas en vuestra vida, pero es muy sencillito. Se lee como en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Es el título del libro, lo tenemos en el centro, aprende a aprender, y entonces empezamos la primera rama, que sería la rama que está como en la hora de la una, ¿vale? Ahí pone algo así como aprendizaje. ¿Por qué hablar ahora de aprendizaje? Esto es lo que en el libro hablo o manejo en el tema de la introducción y del prólogo. ¿Por qué es importante hablar de aprendizaje si llevamos años hablando de aprendizaje? Ya os lo he dicho un poquito en la otra diapositiva. Es importante hablar de aprendizaje porque la sociedad es rápida y cambia muy deprisa. Y lo hemos notado todavía mucho más en estos 2 años. Nos ha tocado adaptarnos a cambios de un día para otro. No solamente el cambio puede venir de fuera, que es lo que os digo en la segunda ramita. ¿Me estáis siguiendo más o menos? Se lee, yo sé que la letra es pequeña, pero bueno, más o menos seguro que me podéis seguir todos. El cambio a veces puede venir de fuera. Hablamos mucho de la crisis de los 40. ¿Los 40 realmente es una crisis o es un cambio vital lo que te está pidiendo el cuerpo? Puede ser incluso que llegues a los 40 y digas, pero si yo ya he conseguido todo lo que quería, pues es que aún así me siento vacío, necesito algo más, ¿no? Porque a veces la crisis puede ser por el ¿y si hubiera hecho aquello y no lo hice, ¿no? Tienes ese remordimiento en los hombros, pero a veces ni siquiera has conseguido todo y aún así te pide un cambio desde dentro. Bueno, pues todo eso, que es lo que os digo en la tercera rama, se puede aprender. Si sé aprender, me refiero a un aprendizaje real que implica cambios plásticos en el cerebro, implica procesos de consolidación, implica que el cerebro físicamente sea más grande un día que el día anterior, ¿vale? A eso me refiero con aprendizaje real. Si sabemos que podemos aprender, podemos manejar todos los cambios, vengan de fuera o vengan de dentro de nosotros mismos. Y una cuarta ramita, que a lo mejor en la parte de preguntas que nos quede surge el debate, y pongo un ojo, digo, ojo, con las TICs. Las TICs son las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Son todo este flujo de información continuo que tenemos. Los vídeos de TikTok, los tutoriales, las redes sociales, ¿vale? Todo eso nos beneficia o tiene un doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo. A nivel docente os doy un ápice de lo que podemos discutir luego. A nivel docente estamos notando en los últimos años que os están provocando una ilusión de aprendizaje. Es decir, nos encontramos vídeos, tutoriales tan atractivos, en 40 segundos una maniobra, hablaba el otro día con un profesor, en 40 segundos una maniobra de neurodinamia explicada en un vídeo de TikTok. ¿Qué ocurre? Que la veis, es tan bonita, es tan aparente, lo entendemos tan bien, que realmente nos pensamos que esa técnica ya la hemos aprendido. Entonces no nos molestamos hacer los procesos de consolidación, ni las repeticiones, ni los repasos, ni las prácticas necesarias para fijar esa información en el cerebro. Entonces por eso creo que las TICs en cierto modo nos están engañando en ese aspecto. Y además, ¿sabéis qué hacemos los profesores? En el esfuerzo de conseguir contactar con vosotros y hacerlo mejor, todavía intentamos hacer las clases más atractivas y volvemos a hacer lo mismo, cometemos el mismo error. Lo hacemos tan atractivo y lo hacemos tan bien que os creéis que os lo habéis aprendido. Y entonces no completamos ni repeticiones, ni repasos, ni los procesos necesarios. Bueno, como os decía, luego seguramente discutiremos ese tema. Eso solamente es la parte de la introducción, es un poco justificar por qué es necesario escribir un libro aparentemente tan básico ahora, ¿no? Pasamos al capítulo 1. El capítulo 1 lo he titulado Importancia del GPS. Ese capítulo se dirige o se refiere al tema de los objetivos. Cuando empezáis un viaje, cualquier viaje puede ser un viaje literalmente, nos vamos de vacaciones, para meter la orientación al GPS, el GPS sabe dónde os encontráis y sabe dónde queréis ir. Y en función de eso va estableciendo la ruta, ¿no? Pues la vida es igual. El día a día es igual. Si no tengo un objetivo y no sé dónde me encuentro ni qué capacidades tengo, no puedo funcionar. Entonces, en el primer capítulo del libro, como inicio del viaje, os planteo que es necesario siempre tener un objetivo en mente. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Tema de los objetivos. Y una manera muy tonta, pero muy eficaz de materializar los objetivos es el uso de la agenda. Tenemos un objetivo, tenemos una idea que nos ronda la mente, ¿qué mejor manera de cogerla y materializarla en el papel? Una idea que estaba en el mundo de las ideas, como decía Platón, ha pasado a formar parte del mundo material. Ya es algo tridimensional. Si aparte trabajo en ello, podré conseguir ese objetivo, ¿vale? Entonces, capítulo 1, objetivos. Es el inicio del camino, el inicio de este viaje.
Capítulo 2 se refiere a las creencias, lo titulo algo así como, ¿cómo era? Dime Objetivos y objetivos y te diré quién eres, ¿verdad? Ahí en el mapa mental os he puesto objetivos y creencias. Está claro que los objetivos que nos pongamos estarán relacionados con las creencias que tenemos de nosotros mismos. Os pongo un ejemplo en el libro de si yo creo que soy malo en matemáticas, no me voy a meter a estudiar una ingeniería. O si creo que soy mala con los idiomas, no me voy a ir al extranjero a desarrollar una carrera, ¿no? Y si esas creencias que tengo en mi mente se forjaron en algún momento, alguna emoción se metió por medio y son falsas creencias. Entonces, en este capítulo lo que quiero es que nos paremos a pensar qué pensamos de nosotros mismos, cuáles son nuestras creencias que pueden ser limitantes y cómo puedo cambiarlas a creencias que sean empoderadoras. En este capítulo hablamos de una serie de trucos que parecen muy tontos. Es lo de analizar mis pensamientos, analizar mis sentimientos, analizar mis posturas, porque todo eso influye en las acciones que yo tenga, que yo emprenda, y las acciones influyen en los resultados que vaya a obtener. Entonces, son interruptores muy sencillitos y que me pueden ayudar mucho. Veo en formato capítulo 1 objetivos, capítulo 2 por qué me estoy poniendo esos objetivos, es decir, qué pienso de mí mismo. Mi objetivo como escritor de estos dos capítulos era que acabarais el tema 2 con un objetivo en mente, algún sueño que quisierais emprender. Y si tenéis ese sueño en la mochila ya, la pregunta que deberíais hacer, vale Elena, ahora estoy ilusionada, quiero hacer algo en mi vida. ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué sistema operativo tengo encima de mis hombros? ¿Me vas a contar algo sobre el cerebro? Pues sí, efectivamente, en los capítulos 3 y 4, capítulo 3, hola, ¿qué tal? Soy tu cerebro. Brainy, como decía Susana, os va a guiar por las páginas del capítulo 3 hablando de cómo funciona, de que está constituido por neuronas, de cómo funcionan las sinapsis, qué es la neuroplasticidad. Nos cuenta también que existe un cerebro derecho o un cerebro izquierdo. Esto es una visión muy didáctica, ¿vale? Realmente las funciones están mucho más entremezcladas que con la simpleza de hemisferio izquierdo y derecho. Pero sí que hay partes diferentes del cerebro que hacen cosas diferentes y si conseguimos que trabaje en su totalidad, conseguiremos evitar el aburrimiento y un trabajo mucho más global, ¿vale? Entonces, Brainy nos cuenta sobre ese hemisferio izquierdo-derecho y nos cuenta también que dependiendo de la asignatura o de la materia que estemos trabajando, el cerebro es muy listo y no trabaja igual. Y esto es un error que yo cometí durante muchos años estudiando. Mirad, hay dos modos operativos, digamos, en el cerebro. Hay un modo que se llama focalizado, que es, por ejemplo, la manera de concentrarme y trabajar que tengo para resolver un problema de matemáticas, y luego hay otro método que se llama método difuso. Ese método difuso sería el que necesitáis, por ejemplo, cuando queréis hacer una redacción tipo creativo, es decir, tenéis que inventar algo o un trabajo de tecnología y queréis que eso sea algo original, ¿no? Pues yo he estado muchos años intentando sacar pues, esa redacción de lengua desde el punto de vista operativo de modo focalizado, como si estuviera haciendo un problema de matemáticas. Entonces te queda algo correcto, gramatical, pero sin fondo, sin vida, sin contenido. Entonces ahora sé cómo activar mi modo difuso y hacer las cosas de manera diferente y perder menos tiempo, ¿no? Bueno, pues fijaos qué de curiosidades tiene Brainy. Brainy también nos dice que necesita entender la información y que hay trucos como explicar a otros y escribir la información que queremos entender que nos van a ayudar en ese proceso. Más cosas para saber cómo funciona el cerebro las he separado en el capítulo 4 para que no quedara demasiado grande. Básicamente en el capítulo 4 hablamos de la memoria y de cómo funcionan los ciclos de atención. Los que tengáis hijos, hermanos o vosotros mismos, si estáis estudiando, no podemos obligar a un niño a estar 2 horas estudiando, ¿vale? Los ciclos de atención funcionan más o menos con una duración de 25 minutos. Los adultos que estamos aquí, 25 minutos, y un chaval a partir de 15 años ya puede aguantar también esos ciclos de atención de 25 minutos. Entonces, en estos capítulos os explico cómo estructurar una sesión de estudio, por ejemplo, 25 minutos de atención, 5 de descanso, entre comillas, ya lo veréis en el libro, 25 de atención, 5 de descanso, y cómo empalmar, si tenemos que estudiar, por ejemplo, 2 horas, cómo tenemos que hacer ese empalme de 2 sesiones de estudio con un descanso más amplio. No solo es respetar la atención, sino también permitir que lo que es la memoria de trabajo vaya descargando ya información en la memoria a largo plazo. Si damos información durante mucho tiempo, esto se colapsa, tenemos que ir haciendo poquito a poco que se produzca un indexado y pasar esa información a la memoria a largo plazo, y eso se consigue gracias a los descansitos, ¿vale? No os adelanto más, lo veréis en el libro. En este capítulo también hablamos de cosas o excusas que me ponen los chavales, como es que yo me aburro estudiando tanto rato, ¿y qué hago? Es que a mí lo que me cuesta es empezar, y hablamos de la procrastinación. O me preguntan también, ¿y puedo estudiar con la tele y el móvil y no sé qué? Multitarea, ¿funciona o no funciona? Bueno, pues todo eso está en el capítulo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Estamos en esta ramita de aquí, por si acaso alguien se ha despistado con su mapa mental. Volvemos atrás, no llevamos mucho, hemos hablado de los objetivos, de por qué me he puesto esos objetivos, es decir, mis creencias personales, y ahora hemos hablado de qué ordenador maravilloso tengo encima de los hombros. Pasamos al capítulo 5. El capítulo 5 es qué herramientas y trucos para mí como estudiante
y los que tenéis 40 años somos estudiantes, lo sabéis, ¿vale? Eternos, así que asumo que somos todos jóvenes en esta sesión. Y los que tengáis 60 y 70 también, ¿vale? Estáis ahí callados, pero también. Bueno, ya miramos el bien. Porque les he quitado 8 o 10 años también, a los de 70 ya, ¿eh? Bueno, pues estamos en el capítulo 5, como os decía. Son herramientas, como ya sabemos cómo funciona el cerebro. Aquí hablo de herramientas que, respetando esos modos de funcionamiento cerebral, es decir, sabiendo cómo funciona el cerebro, vamos a ver qué puedo hacer a la hora de estudiar que respete esos ciclos de atención del cerebro, ese compaginar el cerebro derecho con el izquierdo, los modos focalizado y difuso. Y aquí lo que tenéis en este capítulo son todas las técnicas enumeradas que podemos utilizar. Pero fijaos, yo casi os diría que también de lo que más me ha cambiado la vida es el tema de cómo pasar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Esto es lo que decía antes de ver un vídeo de TikTok y te piensas que ya lo sabes. No, eso está en tu memoria de trabajo, que es parte de la memoria a corto plazo. Si no completas el proceso, que es repetición espaciada en el tiempo de los materiales, no vas a conseguir esos cambios plásticos en el cerebro. Entonces, concretamente en este capítulo veréis, que no os lo voy a contar ahora, una propuesta de en qué días tengo que repasar la información. Por ejemplo, lo que os estoy contando yo ahora, ¿cómo podríais hacer para pasarlo a memoria a largo plazo? Pues lo tendréis que repasar hoy, a los 3 días, y lo tenéis en el libro, ¿vale? Tenéis que leerlo. A partir de un número determinado de repeticiones podríamos asegurarnos de que esa información está en vuestra memoria a largo plazo. Y eso es lo interesante, porque significa que la información está ahí disponible para cuando necesitéis recuperarla. El concepto memoria, si no, no tiene sentido. No consiste en meterlo todo, realmente entra mucha más información de la que pensamos. El problema es que no podemos sacarla luego. Entonces, el concepto de recuperación es casi tan importante como el concepto de entrada de información. Bueno, pues como os decía, lo primero importante son esa repetición espaciada en el tiempo. Lo segundo, aquí nos va a guiar el elefante Melvin en este capítulo, nos va a hablar, por el tema de la memoria del elefante, nos va a hablar de los principios de la supermemoria. Y fijaos, los principios de la supermemoria no es tanto lo que tengo que hacer yo para ser un empollón y tener mucha memoria, sino que se refiere a qué tengo que hacer con la información que tengo delante, es decir, cómo puedo condimentar, qué detalles puedo darle a la información que tiene delante para que le resulte mucho más atractiva a mi cerebro y genere una gran impronta a nivel cerebral. Si tiene dibujos, si tiene colores, si en vez de leerla solamente estoy hablando en alto, si por ejemplo tiene un componente emocional, es decir, despierta en mi curiosidad o me gusta lo que estoy estudiando, todo eso hace que la información entre por muchas aferencias y luego, consecuentemente, cuando intentéis recuperarla vais a tener muchos ganchos por la que pescarla, ¿vale? Entonces es interesante meter la información por muchas vías, que es lo que os cuenta Melvin en los principios de la supermemoria. Y luego no me voy a detener nada. Técnicas como el Memory Palace, que seguro que la conocéis, que es poner objetos en un espacio imaginario y luego dais un paseo mental y recuperáis los objetos mentalmente. Eso nos puede ayudar, por ejemplo, a memorizar un texto. A partir de palabras clave puedo memorizar un texto de historia. Esto lo utilizaban los griegos para recordar largos discursos. Pero bueno, tenéis un ejemplo bastante divertido, pienso yo, en el libro, Memory Palace. Tarjetas de memoria. Al final es todo hacer el estudio activo. Si os fijáis, pongo unas tarjetas en las que pongo el ejemplo, el verbo en infinitivo en español y luego por detrás los verbos irregulares con el infinitivo, el participio, el pasado y el participio en el otro lado. Lo podéis hacer con fórmulas de física y química, con años de acontecimientos históricos, es decir, con todo, flashcards, ¿vale? Tarjetas de memoria. Cómo el ritmo, las canciones y la música nos ayudan a memorizar, nos puede ayudar a levantar el estado de ánimo, pero también nos puede ayudar, por ejemplo, el tema del ritmo es una base matemática y las matemáticas le encantan al cerebro. De hecho, hay estudios que dicen que la gente que a partir de 16 años deja las matemáticas porque curricularmente no las quiere cursar, tiene un desarrollo cerebral peor, genera menos GABA, un neurotransmisor importante, que favorece la plasticidad cerebral, es decir, que tienen cerebros más rígidos que si hubieran seguido cursando las matemáticas. Las matemáticas, el ritmo y la música le encantan al cerebro. ¿Quién no se sabe lo de A, B, C, D, E, F, G? ¿Os acordáis? No se os va a olvidar en la vida, ¿vale? El ritmo vehiculiza la información y nos ayuda muchísimo a recuperarla. Luego hay trucos para pasar números a letras. No es nuestra profesión de fisios a lo mejor recordar números, pero a lo mejor alguien que tenga que recordar fechas de historia, cómo convertir esos números en palabras. Las palabras ya sí las pueden memorizar como imagen, entonces tenéis aquí un truco para pasar números a letras. Símiles, metáforas, comparaciones. Parece una tontería, pero el cerebro estudia así, el cerebro aprende así. Utilizar ejemplos en clase, por ejemplo, con cosas que se parezcan. Por ejemplo, una proteína, yo la pongo el ejemplo que se parece a una esponja a la hora de recuperar el agua en el extremo venoso del capilar, ¿vale? Reclama ese agua y por presión encótica de las proteínas vuelve a entrar ese componente líquido
al extremo venoso del capilar. Pues esa esponja, como esa proteína, es una comparación, una metáfora, dependiendo si lo pongo o no en la frase, ¿no? El cerebro funciona así. Yo todo lo que os estoy contando ahora, vuestro cerebro está encendiendo zonas en vuestro neocórtex donde haya información relacionada con lo que os estoy contando. Y así, al haber información relacionada, la intenta meter en ese cajoncito y la aprovecha para entender esa información. Entonces, como es su manera normal de funcionar, agradece mucho si le damos símiles, comparaciones y metáforas. Otra técnica de estudio, el mapa mental. Lo que estamos haciendo juntos, hemos hecho un mapa mental de un libro, pues aquí os explico concretamente, en el capítulo 5, cómo diseñar paso a paso un mapa mental. En este capítulo he hecho un mapa mental de cómo hacer mapas mentales, ¿vale? Aquí lo veis en chiquitito, pues eso es un resumen de un libro de 100 y pico hojas, donde nos hablan de los mapas mentales. Y luego yo os adelanté antes que una maniobra de verificación muy buena para saber si uno maneja la información y la entiende es explicarle a otros aquello que creemos que hemos aprendido. Entonces me he detenido en este tema un poquito a daros consejos para cómo ser un storyteller experto, ¿no? Cómo para hacer mejor, cambiar la entonación, los gestos, todo eso son consejos que aparte os van a ayudar a exponer trabajos y demás, y que nos ayudan también a asimilar, a memorizar y a afianzar la información. Y bueno, el capítulo 5 con las técnicas ya estaría. Aún así he querido hacer un capítulo 6 dedicándose a la lectura, porque ahora mismo estamos en plan clase magistral, me estáis escuchando, estáis asimilando cierta información, pero la verdad es que luego nos enfrentamos en las sesiones de estudio a estar solos en casa leyendo. Entonces yo me quería asegurar con el capítulo 6 de que controlamos la lectura, de que tenemos trucos para leer bien, de que hacemos un buen abordaje de una información. Tenemos a lo mejor por delante un material que son 200 hojas. ¿Por dónde empiezo? ¿Vale? Dar un picture walk, un paseo por el tema, ver títulos, subtítulos, qué se espera de mí, preguntas finales, imágenes, guías de imágenes, todo eso lo que va a hacer es ayudaros a preparar al cerebro para el tema que vais a estudiar. Si ya le decís, mira, mira, esta imagen me está hablando de, yo qué sé, lo que sea, en el cerebro se encienden zonas similares y luego sin daros cuenta, cuando estéis leyendo el tema, como esas zonas ya están activas, os va a ser mucho más fácil comprender la información, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis muchos trucos en este tema, defectos que detectan la lectura, sobre todo cuando están las clases con los niños pequeños, y luego algunos consejos para mejorar todos esos defectos de lectura que he observado. Ya nos queda poquito, llega el momento final. Hemos hecho un camino muy largo en el que hemos tenido objetivos, lo hemos planificado, hemos sabido cómo funciona el cerebro, he puesto en práctica ciertas técnicas, he revisado mis hábitos de lecturas y ahora me toca hacer los exámenes, queramos o no, en la herramienta de evaluación que tenemos disponible. Entonces yo aquí he querido cambiar un poco la perspectiva de los exámenes, hablando de ellos también como herramienta de estudio. Es un poco quitarle al examen la perspectiva amenazante de, que me lo digan a mí, que me pongo súper nerviosa fuerte, pero es un poco autoengañarse, ¿no? Es decir, el examen también me sirve para estudiar. Si utilizáis exámenes en las sesiones de estudio, ya el examen no solo es el momento de examen, sino que se convierte en una herramienta habitual. Y muchas veces no tenemos exámenes de otros años, pero sí tenemos preguntas que podemos ir diseñando nosotros cuando acabamos de estudiar un tema. Eso lo hago a lo largo del libro. Al final de cada tema os pido que, en la sección Te vas a enterar, os pido que diseñéis preguntas imaginarias para un examen. Es bonito comprobar que cuando os acostumbráis a hacer preguntas, la mitad de las preguntas que veis en los exámenes son preguntas que ya habéis pensado vosotros mismos. Entonces es un hábito de verdad buenísimo, os va a quitar mucha presión en los exámenes. Y aparte, cuando ya sí que estamos hablando de los exámenes como herramienta, he planteado 5 momentos que tenéis que tener en cuenta a la hora de abordar los exámenes. Lo primero es la preparación previa, que lo siento, sí, aquí hay gente, lo sé, que estudia todos los días, yo estudio todos los días. La preparación previa, se supone, es empezar el primer día de clase. Y es todos los pasos que habéis seguido en el libro, poner un objetivo, dividir ese objetivo en pequeños hitos, apuntarlos en la agenda y pasar a la acción con todas esas técnicas que hemos visto. Entonces la preparación previa es todo el camino del libro. Y luego hay ciertos momentos en los que podemos prestar atención para rendir mejor en los exámenes. El día antes del examen es un día en el que, en vez de estudiar más, tenemos que estudiar menos y tenemos que estar mucho más descansados. Lo hacemos todos al contrario. La noche antes del examen hay que dormir fenomenal. El volcado de información, el que estemos frescos al día siguiente y podamos hacer asociaciones, depende de una buena noche de sueño. Entonces, día de antes, momentos previos del examen, huir de los grupos donde se está comentando, trabajar la respiración, momento del examen, durante el examen, estrategias, empiezo por lo fácil, empiezo por lo difícil, tipo test, desarrollar, ¿qué hago al final? Repaso de atrás adelante, de delante a atrás. Bueno, ahí tenéis una serie de truquitos y sobre todo importante después del examen. Me decís siempre, y después del examen, que tú estás loca, después del examen me voy a tomar cañas, como dice Leo Harlem, ¿no? Para celebrarlo con una o con dos para llorar, ¿vale? Pues no, después del examen lo que hay que hacer es un análisis de los errores. Eso es lo importante, puede ser un parcial que luego tengáis que hacer el examen final, entonces luego la clave es saber en qué me he equivocado para ese examen. Y ya llegamos al final, porque el final ha sido, durante estos
que ya me duele decirlo, 24 años que llevo dando clase, ya soy vieja, 24 años dando clase, pues algunos consejitos que he visto que como docente me han ayudado en las aulas a conectar con los alumnos, entonces los he ido enumerando en ese tema que he llamado SOS, cómo implementar esto en las aulas. Bueno, en definitiva, quería haceros un repaso final. Hemos hablado de por qué es importante el aprendizaje a estas alturas, ponernos objetivos en el capítulo 1, por qué me he puesto en esos objetivos, es decir, análisis de las creencias del capítulo 2, con qué máquina extraordinaria cuento, capítulos 3 y 4, y respetando los principios de esa máquina perfecta, cómo tengo técnicas y estrategias en el capítulo 5 para trabajar de acuerdo a los funcionamientos cerebrales. Hemos analizado en el capítulo 6 nuestro modo de lectura, y luego en el capítulo 7 hemos hecho el examen y hemos triunfado, y en el capítulo 8, bueno, son los consejos un poquito aparte para los profesores. Y ese es el contenido del libro, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Vais bien? Sí. Respiro un poquito yo, es que ahora es cuando viene el examen. Sí. ¿Viene el examen de verdad? Bueno, paremos un minuto. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Cómo voy de tiempo? 35. 30. 35. Ah, pues hay que terminar, que esto es lo último. Mira, paremos un minuto significa 10 segundos, 15, cada uno en vuestra mente. ¿Seríais capaces de sacar las ramas principales, es decir, los capítulos del libro que os he ido contando? Pensadlo, 15-20 segundos, a ver si luego lo sacamos entre todos. ¿Vale, chuletas? ¿Has tomado apuntes o qué? No, esa no vale, venga, tenéis que hacerlo bien. Venga, la mayoría sí que podría, o sea que sí. Voy a aprovechar de mis alumnos que están al fondo. Eso. A ver, venga, que vosotros ya me conocéis y sabéis cómo se hace esto. Venga, más o menos, entre los que estáis ahí. ¿Cómo es? Venga, ramitas y ramitas. Si no os ven ni las caras. El GPS, muy bien. Lo primero, ponéis objetivos. Venga, más. Creencias, perfecto. Es decir, ¿por qué me he puesto esos objetivos? ¿Qué creo de mí misma? Más. Luego viene el que le gustaba a Susana, el protagonista. Brainy nos cuenta cómo funcionan los capítulos 3 y 4. Y luego, ¿qué? Nos ha contado cómo funciona, ¿para qué? Aplicabilidad de las técnicas, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y toda la enumeración que hemos visto. Faltaban 2 temitas, estamos recorriendo el mapa mental. ¿Qué faltaba? Las herramientas las hemos visto todas, ahí las que enumeremos. Elefante Merlin dentro. Ay, perdón, es que no estoy acostumbrado a esto. El elefante Merlin, vale, más técnicas si os acordáis. Las flashcards, la música, canciones, ritmo. Muy bien, Vicky. A ver, que no lo he oído. Muy bien, storytelling. Bueno, con eso me vale de sobra. Luego que estaba arriba a la izquierda. Vamos a asegurarnos si sabemos leer adecuadamente, ¿os acordáis? Y ya está, la prueba final, el examen.